Bien, jóvenes, buenos días, les saludo en nombre del Señor Jesucristo. Vamos a continuar con el estudio del libro del Apocalipsis. Y esta vez, recuerden que estamos recién en el capítulo 1, vamos a ver el aspecto relacionado a por qué Juan se presenta como copartícipe de la tribulación. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces vamos a capítulo 1, versículos 8 y siguientes. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor el Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1 a 8 a 10. Ahora vamos a ver lo que mismo Juan sigue expresando, ¿no? Pero antes una crítica textual a la cual ustedes ya están acostumbrados acerca de esa porción que dice en el versículo 8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Ese principio y fin no está en los escritos más antiguos, no aparece. Lo han añadido probablemente siguiendo un estilo de algunos autores bizantinos que añadían a la revelación, le añadían el comentario del escriba, pero no aparece en los escritos más antiguos. La otra crítica al texto es que dice el Señor, el Dios. En la versión que ustedes tienen dice Señor Dios. Tampoco en las versiones más antiguas dice completo el Señor, el Dios. Esa es la traducción más antigua en griego, que se escribe Curios Joteos. Entonces debería en el español decir Jesús el Dios, pero lo han quitado, ¿no? Han quitado la traducción el Dios, la han quitado. El alfa es la primera letra del alfabeto griego, porque recuerden que Apocalipsis, como todo el Nuevo Testamento, está escrito en griego, no está escrito en hebreo, sino que está escrito en griego. Por eso se usa la palabra alfa, que es la primera letra del abecedario, así como el A en nuestro abecedario es A, en el alfabeto griego es alfa. La primera letra en hebreo es Aleph, y ahí está, y su valor numérico del alfa es el 1. Y omega es la última letra del alfabeto griego, así como lo es en el abecedario es la Z, ¿no? En el hebreo la última letra es tau, ¿ya? Pero aquí el omega es lo que aparece como la última letra del griego y su valor numérico es 800. Entonces por eso dice el alfa y el omega. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad el que es desde la eternidad hasta la eternidad es el Padre. Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis la 1 y 9. Centrémonos un ratito en lo que él está compartiendo. Él se presenta muy humildemente, no como el último apóstol, no como el apóstol más amado, no como el que el Señor tiene la predicción de revelarle, sino se presenta como un siervo, que es lo normal de un creyente, ¿no? Y en realidad todos somos consiervos, ¿no? Él en ningún momento, Juan, se llena de soberbia, sino que dice, yo soy consiervo, pero resalta que es consiervo en la tribulación, copartícipe en la tribulación, lo cual nos hace pensar mucho en que esta postura de Juan de presentarse como alguien que está padeciendo tribulación nos hace pensar de que a veces nosotros no podemos compartir algo que no estamos viviendo, pero él está viviendo la tribulación y la iglesia está sufriendo tribulación, y por eso que el Apocalipsis llega en un momento de mucha tribulación, lo cual indica lo que ya hemos afirmado en otras ocasiones, de que la iglesia continuamente, es una característica desde que se fundó la iglesia, que la iglesia sufre tribulación. De una u otra forma estamos sufriendo tribulación, como iglesia o como persona. Es parte de la vida cristiana. Cuando nos enseñan lo contrario, desarman al creyente, porque al creyente le están mintiendo que no va a sufrir tribulación. Cuando al creyente le dicen, nos va a raptar Dios antes de la tribulación, nos están diciendo, oye, puedes vivir como quieras, no te prepares, porque tú no vas a sufrir tribulación. Lo cual es una mentira, porque nunca Jesucristo ha enseñado que no vamos a sufrir. En 1 Pedro 4:1 dice, Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. 1 Pedro 4:1. lo que nos está diciendo es, si Cristo ha padecido, si Cristo mismo sufrió tribulación, ¿por qué nosotros tenemos que pensar de una manera distinta? Si el fruto
de la tribulación es que destruimos el pecado en nosotros. O sea que hay una respuesta para esa pregunta continua. ¿Por qué tenemos que ser atribulados? Es para vencer el pecado. Esa es una respuesta interesante. Porque mucha gente dice, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué el Señor me tiene que disciplinar? Es para vencer el pecado. No solamente es para crecer, es para que tú aprendas a dominar el pecado que mora en ti. Y justamente la victoria del creyente es que logra triunfar sobre el pecado. Esa es la gran victoria del creyente, que nosotros vencemos el pecado a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa. Y una de las formas que Jesús ha garantizado de que lo logremos es justamente con la tribulación. ¿Qué quiere decir esto? Que sin tribulación no tenemos victoria sobre el pecado. Juan 16, del 1 al 3, más adelante, vuelve a decir lo mismo. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Juan 16, 1 a 3. Está diciendo a la iglesia en nuestros tiempos, yo ya he dicho que van a sufrir. No se hagan los locos o no se traten de exonerar. Yo les estoy diciendo que van a sufrir por mi causa. Vamos ahora al Antiguo Testamento, Daniel 11, 31 al 35. La misma idea, el mismo principio. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Daniel 11 a 31 a 35. Aún para purificar a la iglesia, aún para purificarnos a nosotros, hay un plazo que Dios ha establecido, y es solamente con tribulación. La tribulación es decir, para ser depurados, limpiados y emblanquecidos. Sin tribulación no hay santificación, hermano. Con esto lo que quiero decirles, hermano, yo no puedo construir una doctrina sobre un versículo. Cuando nosotros queremos construir una doctrina, una enseñanza, un pensamiento sobre una verdad, tiene que tener mucho sustento bíblico. La pretribulación no tiene sustento bíblico, pero la postribulación, que significa que el rapto es después de la gran tribulación, tiene muchos textos bíblicos. Entonces Juan por eso dice que es copartícipe en la tribulación. Pero además menciona algo en el versículo 8, dice copartícipe en el reino y en la paciencia de Jesús. Lo que pasa es que el reino, hermanos, tiene varios aspectos, ¿no? El reino de Dios tiene varios aspectos. Juan aquí está destacando un aspecto del reino que en el tiempo de Cristo y hasta que Él venga, así como hay un aspecto de gracia, el otro aspecto del reino es justamente la tribulación. Y cuando hay tribulación, lo que tiene que aprender el creyente es la paciencia de Jesús. Hay una diferencia entre Jesús y Cristo. ¿Cuál es? De que Jesús es cuando Él es hombre en la tierra y lleva a cabo su ministerio. En las condiciones de Jesús histórico, o Jesús profeta, o Jesús Dios, como le quieran llamar ustedes, Jesús vivió como uno de nosotros y fue atribulado en las condiciones de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de Jesús? Que si Él fue atribulado, yo también soy atribulado. Es diferente Cristo. Cristo es cuando Él ya resucita. Él es el Mesías. Cuando asciende y ahora está en la mano derecha de Dios, ya es Jesús Cristo. Jesús el Mesías, el ungido, el que ya tiene el poder y la gloria. Cristo no tiene tribulación porque ya está reinando. Filipenses 2:10 dice lo siguiente. Para que, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, porque Cristo ya es el Señor. Por eso Juan está enseñando en ese versículo que las tribulaciones son en la manera y en la forma de cómo Jesús, cuando era hombre, sufrió. Otro aspecto del reino en Romanos 14:17. hay otros aspectos también del reino. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es otro aspecto del reino. Nosotros recibimos justicia, recibimos paz, recibimos gozo en el Espíritu Santo. Y por eso es que podemos equilibrar los tiempos de tribulación
con los tiempos de gozo, de justicia del Señor. Porque no todo el tiempo estamos sufriendo, ¿verdad? Sino que hay tiempos de gozo, de justicia, de paz. Según Tertuliano, un historiador opositor a los emperadores romanos, cuenta de que a Juan primero lo condenaron por ser cristiano y lo metieron en una olla de aceite hirviendo, pero no le pasó nada. Eso lo cuenta Tertuliano, no está en la escritura. Dice que lo meten en un aceite hirviendo en una olla, pero no le pasó nada. Y pensaron que era un brujo. Por esa razón, como no lo pudieron matar así, lo llevan prisionero a la isla de Patmos, que era la prisión de más alto nivel de seguridad. Era donde iban los peores criminales. Fíjense que en ese contexto de tribulación de él, pero en el contexto de la tribulación de todos los demás, él es llevado a Patmos para recibir justamente el consuelo de la revelación del libro Apocalipsis. Es en ese contexto de tribulación que viene la revelación del reino. Cuando ya es liberado y se va a Éfeso a escribir las cartas y le va. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Es interesante cómo esta figura aparece en otras citas bíblicas. Por ejemplo, vámonos a Isaías 30, 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Le está pasando lo mismo a Juan, la voz viene de atrás y le habla como a Isaías, que es el otro gran profeta que habla sobre Jesucristo, sobre su primera venida y sobre su segunda venida. ¿Cómo habrá sido experiencia que desde atrás alguien te grite? Te dice Juan, escribe lo que ves, escribe lo que escuchas. Entonces, ¿por qué manda el Señor a que escriba Juan? Porque la mente es frágil. Y gracias a Dios que escribió. Imagínense que no hubiera escrito y lo hubiera transmitido oralmente. ¿Cuántos vacíos habría? Termino esta porción, Habacuc 2.2, busquen Habacuc 2.2. Y Jehová me respondió, y dijo, escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. ¿No? Entonces Habacuc también escribe su libro. ¿Cuál era la intención? Que no se olvide, pero además que corra la palabra. ¿Qué significa que corra la palabra? Que la tenía que comunicar, que la que tenía que enseñar a otros porque es palabra de Dios. Y el Señor le dijo, escribe, porque esto es para todo el tiempo futuro, ¿no? Dios está interesado, hermanos, y aquí termino, está muy interesado en que su testimonio corra, que las promesas y las enseñanzas de Él sean transmitidas, que corran. Estudiar Apocalipsis, más allá de la bienaventuranza que ya hemos explicado, que tenemos, lo importante es que la enseñanza corra, que nos prepare para esos tiempos y para que aprendamos que todas las señales que están en el libro, nosotros tengamos que vivirlas y cumplirlas. Para eso es importante estudiar el libro. Más allá de lo bienaventurados que podamos ser, porque recuerden que Apocalipsis conecta toda la Biblia. O sea, más allá de hacer un tour por toda la Biblia, lo importante es que enseñemos acerca de lo que es la naturaleza del reino de Dios. Apocalipsis habla del reino, de ese aspecto del reino que es al final, y por eso es importante seguir estudiando. Hasta aquí nomás, hermanos. Próxima clase continuamos.